Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Qué placer saludarlos desde Argentina, en el cual vamos a dar inicio a una masterclass por demás esperada por todos. Y nos acompaña hoy Laura Quiñones Urquiza. Hola Laura, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenidos. Gracias igualmente, y estamos muy contentos de que hayas aceptado ser parte de esta masterclass. Hay ahora 2.382 personas conectadas que te están escuchando en vivo, así que va a ser muy lindo. Antes de iniciar, quería comentarle a los asistentes de que voy a bloquear un ratito el chat, después lo vamos a ir activando a medida que vamos cursando, porque son muchas las actividades que nosotros tenemos para hacer y necesitamos mucha concentración por parte de ustedes. Vamos a hacer unas aclaraciones antes, pero les comento para que aquellos que no conozcan a Laura, que creo que si ustedes no están, si están en el mundo de la criminología, de la perfilación criminal o de la psicología forense, la tienen que conocer porque ella es uno de los máximos referentes en Latinoamérica de lo que es la perfilación criminal, formada por Vicente Garrido, autora de 2 libros muy reconocidos como Rastros Criminales y Lo que pasó en la escena del crimen. No, perdón, Lo que cuenta en la escena del crimen es Laura. Y bueno, y ella ha tenido algunos privilegios que muy pocos se pueden dar, como hacer publicaciones en coautorías con personal del FBI que trabaja en la unidad de comportamiento de cuántico, como puede ser Mark Safari y Thomas Neer. Así que ella tiene una experiencia muy completa en esta temática, está muy formada en el tema y se caracteriza por ser muy transparente en su forma de exponer, de hablar y de formar. Así que estamos realmente muy contentos que estés con nosotros, Laura. Para nosotros es un verdadero gusto. Gracias de nuevo por aceptar. Igualmente, muchas gracias. Yo le quería contar a la gente, si me permitís, Sí, Fede, claro. que bueno, que a partir de este momento nosotros no vamos a analizar personas buenas ni malas, ni conductas buenas ni malas, ¿sí? Es decir, vamos a estar analizando personas distintas, gustos diferentes. Yo lo que necesito es asepsia a la hora de analizar y quiero que ustedes lo hagan bien. Así que esa es la consigna. No sé si vos tenés alguna otra advertencia. Sí, no, quiero comentarles también, son dos cuestiones puntuales, ¿sí? Laura aceptó ser parte de esta charla con algunas condiciones, como por ejemplo de que no queden registradas las grabaciones, ¿sí? Por lo delicado que van a ser las fotografías que nosotros vamos a ver. Entonces nosotros tenemos que hacerle una advertencia a cada uno de ustedes, que está bien si quieren etiquetar en sus Instagram, es un buen momento, de hecho nos pueden etiquetar, pero no en el momento de las fotografías, tampoco filmar ni por supuesto ir grabando esta pantalla. Nosotros nos reservamos todos los derechos para accionar civil y penalmente por ello, porque es una consigna que nosotros tuvimos con Laura para que ella pueda dar esta charla. Así que les voy a pedir eso, sean muy cuidadosos con etiquetar en las historias de Instagram. Lo pueden hacer, sí, pero no en el momento que esté en la foto de los niños, así que si lo quieren hacer ahora es un buen momento. Eso por un lado. Y por otro lado, también saben que tienen prohibido sacar fotografías a las imágenes o grabar las pantallas para tenerlos ustedes. Nosotros recién justamente Laura nos decía de que no podemos hacer las grabaciones, pero al final de cuentas ella accedió a aquellos que tengan la certificación, es decir, que nosotros vamos a tener identificado su nombre, apellido y documento, le vamos a mandar una grabación editando esta fotografía, ¿sí? Es un plus que nos dio Laura, nos dio esa posibilidad, pero bueno, siempre cautos con la información porque nosotros sabemos de que estamos en un mundo distinto a investigar, no sé, un ladrón de bancos o un homicida común y corriente, a lo que son pedófilos y pederastas, que sabemos que muy probablemente hay muchos ahora que están viendo esta clase. De hecho, tuvimos algunas precauciones para bloquear a algunas personas que sabíamos que están metidos en este mundo. Entonces, sale de lo normal a lo que estamos acostumbrados con la sensibilidad de la información. No sé, Laura, si querés decir algo más. Bueno, yo lo que les voy a pedir es que nosotros vamos a ver al final una fotografía para analizar qué es, digamos, la parte práctica que van a tener ustedes de análisis de la conducta
Y esta fotografía yo les pido que bajo ningún punto de vista la fotografíen y mucho menos la viralicen. ¿Saben por qué? Porque cuando estas víctimas o cualquier víctima muere a manos de alguien que no tiene ni dignidad, no le da ni siquiera un minuto de dignidad antes de matarla. ¿Se entiende? Entonces nosotros no podemos hacer lo mismo. Esos cuerpos tienen dignidad. Entonces nosotros los que trabajamos en investigación criminal y buscamos justicia precisamente para esas víctimas, tenemos que tener el mayor de los respetos y darle la dignidad que estas personas no tuvieron con ellos, dárselas nosotros. Sí, y la otra aclaración que queríamos hacer es que son imágenes que son muy sensibles, en el cual son víctimas menores de edad, así que aquellos que no estén acostumbrados a ver este tipo de imagen tienen todo el derecho de salir de la clase o cerrar la pantalla al momento que mostremos las imágenes. ¿Sí? Esas dos cuestiones queríamos aclarar antes de iniciar la clase. Así que, bueno, Laura, tiene una sorpresa Laura para darnos al final del curso, así que quédense hasta el final que va a estar realmente muy interesante. Cuando quieras, si te parece, puedes compartir la pantalla y empezamos. Perfecto. Les voy comentando, chicos, que al final de la cursada también van a tener la posibilidad de adquirir el diploma certificado que va a costar $10 convertible en moneda local, ¿sí? Y que está certificado por Reconstrucción Forense Especializada y Universidad Harvard de México. Van a tener la posibilidad al final. Así que cuando quieras, Laura, podemos iniciar. Perfecto. Yo les estaba contando la vez pasada sobre lo que son las parafilias. Las parafilias son patrones sexuales poco habituales que incrementan la excitación y a los que una persona se siente atraída en forma permanente, ya sea la forma o objetos de obtención de placer y no como simples variantes durante el acto sexual. Y existen combinaciones infinitas. ¿Qué quiere decir esto? Que uno, durante el juego previo en un acto sexual, puede tener, no sé, cuestiones de fetichismo, es decir, que use tal o cual vestimenta, disfraz, alguna otra cosa. Acá el problema es que si esta variante no está, no se puede conseguir el clímax, no se puede conseguir tampoco una erección y no se puede conseguir excitación. No está. Entonces, nosotros lo que vamos a ver es aquellas, digamos, gustos, apetencias sexuales poco comunes, ¿sí? Y por eso las tenemos que analizar desde el punto de vista objetivo. Esta definición la da Roy Hazelwood. Entonces, Hazelwood lo que dice es que una persona puede excitarse con cualquier qué, por ejemplo, objetos, con el fetichismo o la necrofilia. Fijémonos que la necrofilia, es decir, el sexo con los muertos, es un subtipo de fetichismo. El fetichismo son objetos inanimados. Acá hubo un caso de un anestesista que dopaba a las mujeres, les hacía una sumisión química, lo que se llama sumisión química, y las accedía carnalmente, ¿sí? Es decir, le gustaba el sexo con mujeres inanimadas, una especie de fetichismo. Después están las personas de cualquier condición o edad, en la pedofilia, en la zoofilia, en la gerontofilia. Hagamos acá una diferencia muy grande entre lo que es un pedófilo y un pederasta. Un pedófilo es un sujeto que se excita sexualmente con menores, ¿sí? Pero que no siempre pasa al acto. El pederasta pasó al acto, cruzó esa barrera, accedió carnalmente a un menor, o lo tocó o lo abusó de alguna otra forma. El sexo, por ejemplo, también con animales, como en la zoofilia o el bestialismo. También puede haber modos de obtención de placer relacionados más que nada con los sentidos, dice Hazelwood, como con el de la vista, con el voyeurismo, exhibicionismo. Un sujeto pedófilo que consume material de pornografía infantil, mal llamado pornografía infantil, y bien llamado material de explotación sexual infantil, tiene una adicción al voyeurismo. ¿Por qué? Porque lo que acumula son cientos de miles de imágenes para mirar, ¿sí? Es decir, cientos de miles de imágenes que están relacionadas con sexo con menores, imágenes de abuso. Y de ahí muchas veces no sale. Se queda estancado en esa temática y no sale, no pasa al acto. El sentido del oído.
la escatología telefónica, lo que antes se llamaba la hotline, cuando la persona llamaba por teléfono y alguien le decía cosas, digamos, subidas de tono, obscenidades, y ahí conseguía la excitación. Y a veces solo se quedaba ahí, no podía pasar al acto sexual. Después el sadomasoquismo, que es una práctica sexual consensuada, ¿sí? Una cosa distinta es el sadismo criminal, que no es consensuado. Después está el sentido del olfato, con la coprofilia, es decir, las heces, defecar a la persona o durante el sexo, y la urofilia, que es orinar, controlando el aire a los bronquios para el partener, en lo que se, por ejemplo, cuando uno está teniendo relaciones sexuales y alguien y dice el partener, bueno, quiero tocar el cuello, apretarte para que sientas algo más. Ahí hay implícito un juego de poder. También está el tema de la asfixia para sí mismo, cuando uno pide que le hagan esto. Es una asfixiofilia pasiva y la anterior es la activa. También está la asfixia autoerótica, que consiste en regular el aire a través de un cordón anudado al cuello y también anudado a los genitales. Entonces uno va regulando el aire que va digamos, a los pulmones, a los bronquios, a medida que se va masturbando. Las muertes que ocurren en esta práctica de asfixia autoerótica, como por ejemplo lo fue la muerte de David Carradine, el protagonista de Kung Fu, suelen ser muertes, digamos, por rotura del hueso oioides, inhibición vagal o anoxia, ¿sí? Después están el tema de excitarse con ataduras o atar a otra persona, como en el bondage. Después también está el sexo no consensuado, que es propio del delincuente sexual, de los violadores. También está el sentido del tacto con el froteurismo, es aquel sujeto que se sube a los colectivos, a los autobuses y frota los genitales con las personas, ¿sí? Con las mujeres o con hombres o con niños. Después también está fijar la atracción en un solo lugar del cuerpo humano, como por ejemplo los pies, las manos, y a esto se le llama el parcialismo. Vamos a hablar de la pedofilia, que habíamos dicho que era la atracción sexual por menores de 13 años. Entre los 13 y 15 años se denomina hebefilia. Respecto a su, digamos, génesis o origen, no hay nada comprobado científicamente. Existen los pedófilos primarios, es decir, aquellos sujetos que consumen material de explotación sexual infantil porque les gusta, los excita. Y existen los pedófilos secundarios, que son aquellos sujetos adictos a la pornografía en general, ¿sí? Y la pedofilia, digamos, videos de sujetos abusando sexualmente de menores, es más que nada una de las variantes. También pueden consumir videos de zoofilia, por ejemplo. Algunos pedófilos que les gusta diferenciarse de los pederastas y se ofenden si son llamados pederastas, se autodenominan virtuosos, ¿sí? Pedófilos virtuosos. Después están quienes los definen como pedófilos abstinentes. ¿Por qué? Porque no pasan al acto. Y está lo que Antonio Andrés Puello denomina como un pederasta online, ¿sí? ¿Por qué pederasta online? Porque en realidad lo que está haciendo es contribuir a la explotación sexual infantil, nada más que eso. Y porque eso al sujeto le trae un lucro, porque esto funciona como un club del trueque, como un intercambio, ¿sí? Ellos dan material y reciben material distinto. Es un intercambio de temáticas. El acto pederástico puede ser producto de una enfermedad mental también, ¿sí? Y hacer al autor inimputable, pero cuando no es inimputable, ¿sí? Es decir, cuando es inimputable, hay una gran diferencia entre lo que es un sujeto que pasa al acto porque quiere, porque tiene ese deseo de hacerlo y tiene que hacerse cargo no solo de su deseo, sino también de su voluntad y de su pase al acto. Un pedófilo, una persona que siente atracción por un niño o por un animal, no puede controlar su pensamiento, ¿sí? Pero sí tiene que hacerse responsable de sus actos. El intercambio de este tipo de material comenzó básicamente
aproximadamente en los años 70, fines de los años 70 y principios de los 80, con algo que se llamó en Inglaterra el PI o el Pedophile Information Exchange. El Pedophile Information Exchange era una agrupación de pederastas y de pedófilos que se hacían llamar también como amantes de los niños. Y ellos se presentaron ante la sociedad inglesa diciendo que eran sujetos que bogaban por los derechos de los menores, de los niños. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente pensó que realmente buscaban los derechos de los menores, por ejemplo, a no ser golpeados físicamente, a no ser abusados, a tener salud, a tener educación. Este grupo de personas se asoció con otras minorías como fueron las minorías feministas, las minorías homosexuales, digamos, diciendo nosotros también estamos por una causa, somos minoría, y bueno, fueron tomados en cuenta. Pero a lo largo del tiempo, cuando se ve realmente qué es lo que buscaban, que era que digamos, que se lleve a cabo una ley o algo que permita que los niños tengan derecho a elegir y a decir que sí podían tener o no sexo con adultos a partir de los 5 años. Es decir, ellos lo que querían es que un niño de 5 años tuviese un sí jurídico. Cuando las otras dos minorías se enteraron, obviamente se quisieron desprender porque no era lo que ellos pensaban y lo que cualquier persona piensa. Si uno escucha, no sé, el término boy lover, uno piensa que está hablando de que es una persona que ama a los niños o a las niñas, o girl lover, pero acá la connotación era distinta. Ellos lo que solían hacer en esa dirección que ustedes ven, P.O. Box 331B, Londres, era intercambiar a través del correo postal fotografías, tips, cuentos, historias de relaciones sexuales con menores. Bueno, me parece que ya han todos leído lo relacionado a lo que era el Crime Classification Manual, esas 3 páginas que hablaban del modus operandi de la firma. Para lo que es la técnica de perfilación criminal, nosotros lo que buscamos analizar primeramente es depurar cuestiones que tienen que ver con la parte práctica del autor de un hecho delictivo. Una de ellas es el modus operandi, que es el método que hace que una persona pueda llevar a cabo un acto delictivo o cualquier otro tipo de acto, como por ejemplo cuando uno va a amasar una pizza. Uno cuando amasa una pizza, para hacer la pizza lo que necesita es harina, levadura, un poco de azúcar, agua tibia y amasar. Ese es el método, el modus operandi. Entonces, y esta definición quisiera que quede bien clara. El modus operandi tiene tres objetivos. El primero es ocultar la identidad, y quiero que acá tomen nota porque en esta parte tiene que ser fundamental para ustedes a partir de ahora pensar en estos términos. Ocultar la identidad, el escape efectivo y la comisión del delito. Y el modus operandi cumple una función instrumental, ¿sí? Con estos 3 objetivos. Cuando el autor de un hecho no oculta su identidad, hay algo ahí que está fallando y que puede tener que ver con una cuestión de la firma, ¿sí? De la necesidad psicológica. El modus operandi, como habíamos hablado anteriormente con el PI de Reino Unido, era primero camuflar sus verdaderos deseos. Disculpa que te interrumpa. Vos sabés que se está escuchando como que el micrófono está fallando o algo por el estilo. Ah, bueno. No sé si fue que tocaste algo por el estilo y se empezó a escuchar como mal. No, pero conecto micrófono, ¿sabes? A ver, intentemos conectar el otro micrófono a ver si... ¿Me escuchás ahora? Sí, te escucho, pero ahora pareciera que se escucha bien. Bueno, les contaba, ¿no? La parte del modus operandi, que ellos primero camuflaban, ocultaban su identidad, lo que realmente querían, a través de un logo que era el amar a los niños, ¿sí? Después, lo que hacían era repartir, o sea, cometer el delito a través del correo postal. ¿Me escuchas ahora? Sí, ahora se escucha bien.
Perfecto. A través de los años esto fue cambiando y se fue adaptando a todo lo que tiene que ver con el mundo tecnológico, ¿sí? El ser humano incluso ha tenido que ayornarse, adaptarse a algo que forma parte de su vida cotidiana, en la mayoría de las ocasiones y más aún en las urbes. Y tenemos lo que es ahora, por ejemplo, el tema de la Deep Web, ¿sí? Y esto es una especie, es un rastrillaje que hicieron Richard Amores y Pierluigi Paganini, que son hackers especializados en todo lo que tiene que ver con la Deep Web. Fíjense ahí que todos esos sitios que habíamos encontrado y que algunos utilizan la palabra Lolita. Lolita también es una definición muy antigua para definir a una puber o a una adolescente muy, muy chica, muy joven, ¿no? A ver. Fíjense ahora que también las personas que están habituadas a investigar deben haber visto incontables veces este tipo de imágenes. Fíjense la edad aproximada, que es una menor de edad, obviamente, de origen asiático, y el sujeto está, o sea, el perpetrador, el actor, el pederasta, está con la cara cubierta. Eso es para proteger el modus operandi. ¿Qué es más o menos esto? Cuando uno utiliza el Tor, cubre, digamos, su IP, su dirección de IP, se camufla la dirección de IP para tener un escape efectivo. Y acá pasa lo mismo. Se cubre la identidad para cometer el delito, para tener un escape efectivo y para, bueno, absolutamente todo el propósito del modus operandi. ¿Cuál es el método que se utiliza normalmente para identificar este tipo de sujetos? Algunos métodos de identificación que suelen ser parte de la criminalística, como ser, por ejemplo, las huellas plantares, fíjense en la imagen azul, las huellas, lo que tiene que ver con spermatoscopía, dactiloscopía. Normalmente, a ver, también se utiliza lo que es la radiología forense, esto es un sentido general. Las huellas de zapatos, la biometría de la voz también se suele usar, la aurículo, el tema de las orejas, ay, ahora no me acuerdo el nombre, aurículo, ay, bueno, perdón, es identificar, digamos, por la forma de las orejas, que dicen que es más o menos parecido a tener que identificar a una persona por las huellas de los dedos, las huellas dactilares o digitales. Tenemos la biometría facial, tenemos las señas particulares. Fíjense los lunares, los nevos, las cicatrices, los tatuajes, también está la lengua, tenemos la cuestión del ADN, las marcas de herramientas, la escritura en la caligrafía forense, la antropología forense y la odontología forense. También está lo que se llama la keiloscopía, que es identificación a través de la forma de los labios o las huellas de los labios, que suele haber mucha utilización en lo que es la policía de Polonia. Entonces, estos son los métodos de identificación, básicamente, que se utilizan, incluido podríamos decir, para identificar a los pedófilos, a los pederastas que producen material de pornografía infantil en Internet, ¿sí? Porque la cara está cubierta. Hay tatuajes que son muy específicos, que a veces algunas policías de algunos países fotografían la mitad del brazo para que la gente vea si tiene un tatuaje muy, muy particular, lo viralizan, lo ponen en los diarios y así hay alguien que pueda identificarlo y denunciarlo. Vamos a la parte de la firma. La firma viene a ser la huella psicológica que deja una persona a la hora de atacar.
Por ejemplo, vendría a ser, ¿se acuerdan del ejemplo de la pizza con el modus operandi de la harina, el amasado, la espera, el agua tibia, el azúcar, la levadura? La firma vendría a ser con lo que uno va a hacer la pizza. Yo la quiero con cebolla, otro la quiere con, no sé, con mozzarella. Vendría a ser lo que a uno en particular le gusta y le interesa, lo que uno prefiere, lo que a uno, digamos, le hace bien. La huelga psicológica es una conducta innecesaria para la comisión del delito. No suma ni resta, pero es necesaria desde el punto de vista emocional y psicológica, ¿sí? Por ejemplo, yo les pongo un ejemplo de un violador que ataca en la calle a una mujer que va pasando por ahí, la agarra de los pelos, la ataca sexualmente y la empieza a insultar, le dice, le grita obscenidades, le dice, perdón la palabra puta, En este caso, y le empieza a decir cosas terribles. Él no la conoce, pero necesita descargar esas palabras con una mujer. Entonces, esas palabras hacia una mujer son innecesarias para la comisión del delito, en este caso de un ataque sexual, pero son necesarias emocional y psicológicamente para ese sujeto, y sinceramente no aportan mucho a lo que es el método, pero sí aportan a la fantasía previa que este sujeto tiene antes de salir a atacar. La firma es un patrón no criminal expresado en el acto criminal. Hay una continuidad y una consistencia entre lo que es la conducta del día a día de un sujeto y lo que deja expresado con el acto criminal. Pueden ser, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con llevarse algunas cosas que tienen más un sentido, digamos, emocional que económico, dejar a la víctima en una posición específica, ¿sí? Como, no sé, cerca a algo, cubrirla con algo, ponerle alguna cuestión, no sé, religiosa al costado, como para que perdonar o buscar cierta autoexculpación a veces. Esto puede llegar a ocurrir. Y cumple una función netamente expresiva, ¿sí? No es una función instrumental la firma, es una función expresiva. Acá vamos a ver las tipologías de pederastas. Es decir, aquellos sujetos que pasan al acto y que tienen relaciones sexuales con menores, abusan de menores, ¿m? O los tocan. La motivación continua de Lanning. Los pederastas pueden ser ocasionales o situacionales y exclusivos. Aquellos pederastas ocasionales suelen ser menos inteligentes, dice Lanning. Este cuadro es un cuadro mucho más amplio, pero acá vamos a poner algunas partes que son mucho más fáciles de digerir. Es menos inteligente. Estadísticamente, el exclusivo, es decir, aquel sujeto que solamente tiene relaciones sexuales con menores, suele ser más inteligente a la hora de tener, digamos, del acto, de perpetuarse en el acto delictivo. El ocasional porque es menos inteligente, porque para él sería menos hábil, porque suele ser capturado más fácilmente. En cambio, el exclusivo, como se dedica toda su vida a esto, tiene una especialización criminal. En cambio, el anterior, el ocasional, puede tener una versatilidad criminal. El ocasional puede padecer distintos trastornos de personalidad, como por ejemplo aquellos asociados a trastornos antisociales de personalidad. Por ejemplo, el psicópata, que tiene esta habilidad de tener un matrimonio, de tener una pareja homo o heterosexual, incluso familia, una vida común y corriente, ¿sí? Y pasar desapercibido, ¿por qué? Porque realmente la gente no piensa que es una persona manipuladora, una persona egocéntrica, una persona insensible y una persona que no le importa nada, ¿sí? Y abusa de vez en cuando de niños. También pueden padecer trastornos narcisistas de personalidad. Recuerden que el trastorno narcisista de personalidad lo que tiene comparte con el trastorno de la psicopatía algunos puntos que son el egocentrismo, la insensibilidad, la superficialidad en los vínculos, la manipulación, pero en la parte de la superficialidad de los vínculos hay una cuestión acá muy particular con el trastorno narcisista de personalidad.
El trastorno narcisista de personalidad lo que tiene es una hipersensibilidad de los vínculos. Es decir, cuando una persona muestra un rechazo o no cree que esta persona o descubre que esta persona se hipervalora o se infla más de lo que realmente es, porque para eso es un narcisista, lo que ocurre acá es que esa persona pasa a ser un enemigo. No es que reacciona como con el psicópata con cierta indiferencia y después, bueno, pasa a otra víctima. Acá hay una especie de obsesión que está muy relacionada también a cuestiones que tienen que ver con la paranoia, ¿sí? La paranoia y el narcisismo vendrían a ser las mismas caras, digamos, las dos caras de una misma moneda, que es la búsqueda de algo, de importancia, de mirada de otro. También están sujetos que tienen personalidades esquizoides, ¿sí? Aquellos situacionales u ocasionales. Los exclusivos, por ejemplo, tienen una necesidad sexual, psicosexual, mucho más real. O sea, están realmente enamorados de los niños. No, su motivación principal a la hora de atacar no está relacionada con el poder o la ira, sino que es netamente sexual, ¿sí? Y pueden coleccionar, por ejemplo, algunos materiales de, por ejemplo, no sé, filmaciones, imágenes, pero que son temáticas y pueden estar relacionadas también con el sadismo. También padecen voyeurismo, ¿por qué? Porque la única, entre comillas, pornografía que pueden ellos, digamos, con la que pueden excitarse es ¿cómo decirlo? No es una pornografía que pueda ser, por ejemplo, legal, sino es más bien ilegal. Entonces, lo que hacen es acumular ese material para masturbarse y están muy estancados también en lo que es otra parafilia, que es la que hemos visto como el voyeurismo. Después está el sadismo, que bueno, también como dije, ellos lo que tienen es que coleccionan ese tipo de imágenes. Por supuesto, el sadismo no es consensuado entre el actor y la víctima, que en este caso es su menor. Es sadismo criminal, real. Después lo que tenemos es que el sujeto, el pederasta ocasional, suele ser impulsivo, actúa más por impulso, en cambio el exclusivo actúa más por reiteraciones, ¿sí? Es más reiterativo en eso, porque se estanca en eso. El pederasta ocasional privilegia el riesgo, ¿sí? En cambio el otro lo que privilegia es una necesidad psicológica. Vamos a hablar de lo que son los pederastas intrafamiliares. Yo no me dedico a lo que es el abuso intrafamiliar, seguramente hay acá muchos profesionales que sí se dedican a lo que tiene que ver con abusos intrafamiliares, y yo lo que me dedico es a otro tipo de abuso. Por ejemplo, nosotros vamos a hacer una gran diferenciación entre lo que son los pederastas intrafamiliares, y acá nos vamos a dedicar precisamente a todos los círculos de pedofilia. La diferencia entre uno y otro es que los círculos de pedofilia abarcan agresores múltiples y víctimas múltiples. Puede ser un solo agresor con víctimas múltiples, por ejemplo, como fue el caso del padre Grassi, un solo agresor, víctimas múltiples, como lo son otros pedófilos o pederastas disfrazados de curas, que son un solo agresor y víctimas múltiples. A eso uno le puede llamar un círculo de pedofilia o pedophile ring, ¿sí? También, por ejemplo, el caso de Jeffrey Epstein es un círculo de pedofilia. El modus operandi de estos sujetos, de los pedófilos, está muy relacionado a lo que tiene que ver con la actividad pedófila, a lo que tiene que ver con el material y a lo que tiene que ver con la víctima. Y podríamos hablar de 3 estadios o 3 tipos de sujeto. El sujeto que actúa en solitario, es decir, en secreto, que descarga y distribuye lo que va acumulando, lo que va juntando. Aquel sujeto que está en una especie de tránsito o transición y que comparte con muy pocas personas el material que tiene y el secreto que tiene. ¿Y por qué es en transición?
porque estaría la mayoría de ellos pasando a lo que es ya la parte más grande, el círculo mayor de la pedofilia, que es la parte del sindicato, ¿no? Aquellos pederastas sindicados que utilizan ya símbolos, emblemas de reconocimiento, palabras, y que están muy bien organizados como si fuese una especie de corporación e incluso reclutan víctimas. Acá yo puse hace unos días, subí algunos símbolos que había dado, digamos, a conocer el FBI hace más de 10 años, si no me equivoco. Esos símbolos que uno ve no están así a la vista, y mucho menos ahora, desde que se fueron dados a conocer, sino más bien son símbolos que suelen estar camuflados, escondidos, o sea, pasan desapercibidos. Hoy en día lo que se suelen utilizar son palabras claves que utilizan, en inglés, pornografía infantil es child porn, entonces suelen utilizar las palabras que juntas vendrían a utilizar las iniciales de CP, ¿sí? Por ejemplo, una de ellas, y muy conocida, es caldo de pollo. Yo no quisiera dar más de estas palabras. ¿Por qué? Porque pueden ser contraproducentes con investigaciones que se están realizando en la actualidad, ¿sí? Pero la mayoría de ellas, por ejemplo, están, como les decía, utilizan esas siglas adelante, ¿sí? Esas iniciales adelante para identificarse. Este cuadro, digamos, estos estadios de los círculos de pedofilia fueron publicados por Anne Burgess y están en ese sitio. Ahora vamos a pasar a lo que está relacionado con un ataque sexual. Es así como se ve un ataque sexual. No sé si se ve bien, Federico. Sí, se ve bien. Perfecto. Fíjense, así se ve un ataque sexual pederástico. Vamos a ir analizando la fotografía. Ay, perdón. Uy, a ver. Bueno, a ver si puedo extender. Bueno, no puedo extender. Fíjense que este brazo se ven los huesos, y esto es porque fue comido por los roedores, ¿sí? El brazo todavía no pudo ser estirado cuando fue llevado a la morgue porque todavía está en estado de rigor mortis. ¿Mm? Fíjense que está doblado el antebrazo. No pudo ser estirado. Tenemos un cadáver que aparentemente tiene un buen estado de nutrición. Ausencia de lesiones previas, ¿sí? Lo que se ve es que carece de lo que algunos llaman vello púbico, pero para los médicos que nos están viendo son caracteres sexuales secundarios. ¿Mm? Es un niño que aproximadamente tendría unos 8 años, menos de 12 años es probable que tuviera. Fíjense que a ver si lo puedo ampliar. Ay, qué problema. Bueno, fíjense que todas estas lesiones que nosotros vemos en el abdomen se llaman estigmas unguiales. Son estigmas unguiales, es decir, que acá y acá las uñas le fueron clavadas para poder accederlo analmente. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a ver, es una pena que no pueda yo ampliar para que ustedes vean que el cuerpo, digamos, estas lesiones lo que tienen es infiltración hemática. Infiltración hemática tienen las lesiones cuando la víctima estaba viva, es decir, se puede ver sanguinolienta, por decirlo de alguna manera, roja. Cuando las lesiones no tienen eso, y por ejemplo son heridas de arma blanca o rasguños,
carecen de vitalidad, no hay infiltración hemática. Acá lo que tenemos son una multiplicidad de estigmas unguiales, tenemos escoriaciones, equimosis y escoriaciones. Lo que tenemos acá es otra lesión que obedece a que la víctima fue puesta boca abajo, ¿sí? Es decir, en decúbito ventral, y esto podría llegar a ser una rodilla que presiona para que la víctima no se pueda parar. Es decir, hay una fuerza física orientada al control para poder atacar a la víctima. No sé si esto ha quedado claro. Yo creo que sí, Laura. No obstante, ahí acabo de abrir el chat para ver si quieren hacer algún comentario sin irnos del tema, Sí. quedándonos en este tema. Ahí yo te voy a comentar lo que van manifestando los asistentes. Bolívar Rafael dice excelente seminario, pero bueno, estamos ahí enfocándonos a ver. Yo quisiera solamente las preguntas. Sí. Hasta ahora viene diciendo todo muy claro. Perfecto. Clarísimo. Perfecto. Pero si tienen alguna pregunta lo pueden hacer. Sí, excelente. Ahora vamos a parar porque quisiera que la gente anote lo siguiente. Les pido a todos que agarren un lápiz, un papel y anoten lo siguiente. Este cadáver lo que tenía en su momento es la presencia de una mancha verde acá. Eso se llama la mancha verde abdominal. ¿Qué quiere decir? Que el sujeto, el cadáver, ya estaba a punto de empezar el periodo de putrefacción cadavérica. Cuando una persona muere, ocurren distintos fenómenos que tienen que ver con, que son naturales, ¿sí? Son etapas que pasa, por las cuales pasa hasta el periodo de reducción. Es decir, una persona muere y se deshidrata. Entonces en los ojos se pueden observar lo que se llama el signo de Steno-Lewis o el signo de Sommer-Larcher. Luego lo que ocurre es que empieza a perder temperatura y aparece lo que se llama también las livideces cadavéricas, ¿sí? El livor mortis, que son unas manchas. Fíjense que este cuerpo, acá, si estuvo apoyado en una superficie, fíjense cómo yo hago una trama en el piso, así, ¿sí? Una trama sobre una alfombra, por ejemplo, y estuvo más de 6 horas. Cuando yo lo levanto, ese cuerpo lo que va a tener es una copia en negativo de la trama de la alfombra. ¿Por qué? Quizás un médico legista lo va a explicar mejor que yo, pero yo quisiera hacerlo claro para que la gente entienda. Cuando el cuerpo muere, las células que tienen hemoglobina, etcétera, lo que hacen es bajar todo eso, ¿sí? Todo lo rojo, digamos, ¿sí? La hemoglobina hacia abajo. No quisiera decirlo, lo digo hemoglobina, pero está mal. Digamos, va a bajar, ¿sí? Y se va a sentar en las partes declives de la espalda, en este caso, ¿sí? De las piernas, pero más de la espalda es mucho más claro verlo, observarlo. Es como si yo, por ejemplo, les dijera a ustedes que agarren de la cafetera, saquen la cafetera, tomen el contenido del café y van a ver que abajo están asentadas, está sentada la borra del café. Bueno, eso mismo pasa con los glóbulos rojos, ¿sí? Quiero saber si esto se entendió. ¿Sabés si la gente entendió esta explicación? Ahí lo acabo de activar el chat. Yo por lo menos Sí. lo entendí. Ahí vamos a ver qué dicen los asistentes. Tienen activado el chat. Rocío dice que sí. Perfecto, Bueno, bueno. todos están diciendo que sí. Perfecto, bueno. Sigamos. Yo acá estoy en la hemoglobina, ¿sí? Con el livor mortis. Posteriormente, cuando ya el cuerpo va perdiendo temperatura, aparece el rigor mortis, pero también puede aparecer a veces el espasmo, ¿sí? El espasmo es cuando el cuerpo pasa todas estas
digamos, fases, ¿sí? O sea, se va desde, muere y se va directo al espasmo, ¿sí? No hay deshidratación, no hay pérdida de temperatura, no hay rigidez, va directo al espasmo. ¿Por qué? Yo les pongo un ejemplo. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando ven en las películas de Hollywood esas persecuciones donde va el auto a toda velocidad y justo pasa un camión que tiene como un container atrás y el auto pasa por debajo del container, entonces se ve que pasa del otro lado del auto, el capot del auto no está y se ve el cuerpo decapitado del automovilista y se ve que está sosteniendo el volante duro y rígido? Bueno, eso es espasmo. Es la posición voluntaria antes de la muerte por una muerte violenta, por ejemplo, de ese tipo. Y este no es el caso. Cuando luego de esto aparece la mancha verde abdominal, nosotros estamos entrando a lo que se llama la fase, digamos, cromática, la etapa cromática, donde el cuerpo va perdiendo ese color natural que tiene, pasó al color, digamos, pálido, y esta mancha verde abdominal aparece ahí, ¿por qué? En el abdomen, ¿por qué? Porque en esa zona están los intestinos, el ciego, donde están todas las bacterias naturales que nosotros tenemos, ¿sí? Y por eso aparece verde y se va extendiendo y el cadáver va pasando por distintos colores, verduzco, negruzco, ¿sí? Después pasa lo que son los fenómenos mediatos, como el periodo de putrefacción, digamos, enfisematoso, ¿sí? Después pasa al periodo ¿Hola? ¿Me escuchás? Sí, sí, se escucha bien. Ah, bueno, la etapa cromática, después la enfisematosa, después la colicuativa, ¿sí? Que es que se licúan, entre comillas, las partes blandas, después la esqueletización y después en la etapa de reducción cadavérica. Nosotros lo que tenemos acá es un cuerpo que todavía está en la etapa de rigor, no se le pudo estirar el brazo, posee la mancha verde abdominal, una multiplicidad de lesiones, es menor de 12 años, hablamos de un ataque pederástico, a ver, quisiera recordar otro detalle, bueno, eso es todo por ahora. Ahora nosotros hemos confeccionado un ejercicio, ¿sí? Que lo va a decir en off, Federico, y yo he traducido para la gente que nos ve desde Brasil o Portugal, es decir, que pueden copiar en su idioma el contenido que va a aparecer en la pantalla. Ah, perdón, discúlpame, Federico, ¿me escuchás? Sí, sí, ahí te estoy escuchando. Sí, le voy a dictar a la gente para que anote lo que tiene que ver con la rigidez cadavérica, ¿sí? La escala de Knight. Bueno, Por favor, anoten. Cuando el cuerpo está caliente y flácido, tiene menos de 3 horas. ¿Sí? Cuando el cuerpo está caliente y rígido, tiene de 3 a 8 horas. Cuando el cuerpo está frío y rígido, tiene entre 8 a 36 horas. Y cuando está frío y flácido, más de 36 horas. Esto tomando, por ejemplo, como parámetro un ambiente de unos 16 grados. Cuando nosotros estamos, por ejemplo, en un lugar como ser, no sé, Trelew en invierno y el cuerpo se va a retardar, todas estas etapas, estas horas se van a retardar mucho más. Si nosotros estamos en el desierto de Chihuahua, ¿sí? En Ciudad Juárez, y en 2 días en un día yo ya tengo el cuerpo, en 2 días yo puedo tener incluso ya pasadas todas esas etapas y que van directo a lo que es la deshidratación.
directo, como una pasa te queda el cadáver. Entonces, si han anotado todo esto, creo que ya podríamos pasar a tu locución y que los amigos brasileros o de habla portuguesa puedan copiar el ejercicio. Bueno, entonces voy a leer básicamente lo que es el relevamiento de datos. Nosotros ahí lo tenemos escrito en portugués, yo lo voy a leer en español. Cadáver masculino con signos compatibles de lucha, ataque sexual y asfixia mecánica. Buen estado de nutrición. Hallado desnudo en decúbito ventral sobre terreno baldío próximo a barrio de recursos socioeconómicos bajos. Mano y antebrazo izquierdo faltantes, con bordes compatibles con improntas de mordedura de roedores. Presencia de materia fecal humana en la espalda. Presencia de manchas verdes abdominales. Temperatura ambiente de 9 grados centígrados. El cuerpo no fue reclamado. El rostro de la víctima no figura en los archivos de menores denunciados como perdidos. Ausencia de señas particulares y lesiones de vieja data. Ausencia de semen y líquido seminal. Presencia de vello público masculino localizado en zona anal. Desgarro. Listo, Laura. Escúchame, acá hay una persona que ha subido, Luciana, que ha subido a Instagram, que pedimos que no suba material, o sea, a ver, por favor. Fíjense, Luciana, por favor, si lo podés borrar a la historia, si Yo te lo pusiste... pedí, viste, la verdad que no entiendo, sinceramente no entiendo. Aquellos que ingresaron más tarde, ahí nosotros dijimos inicialmente que no pueden etiquetar ni subir en cualquier red social material vinculado a las fotografías que se expuso. Así que bueno. Espero que hayan tomado apunte del texto que nosotros dijimos y ahora Laura le va a dar unas consignas que nosotros las tenemos en múltiples opciones. ¿Sí? Lo mismo, Abril MKPT, por favor no subas, o sea, saca eso. Te pido por favor que saques eso. Lourdes SSP, lo mismo. No entiendo, que no entiendo. ¿Cuánto te parece que podemos darle a ellos para que puedan procesar la información y no sé? No sé, ¿les parece si le damos un par de minutos más, chicos, para que ustedes vayan procesando la información que nosotros les dijimos? Yo se lo voy a leer de nuevo, si te parece, Laura. Se lo voy a Perfecto. leer de vuelta para que aquellos que tomen apunte, porque después viene una ejercitación con las múltiples opciones en base a lo que acabo de leer recién. Cadáver masculino con signos compatibles de lucha, ataque sexual y asfixia mecánica. Buen estado de nutrición, hallado desnudo en decúbito ventral sobre terreno baldío próximo a barrio de recursos socioeconómicos bajos. Mano y antebrazo izquierdo faltantes, con bordes compatibles con impronta de mordeduras de roedores. Presencia de materia fecal humana en la espalda. Presencia de manchas verdes abdominales. Temperatura ambiente 9 grados. El cuerpo no fue reclamado. El rostro de la víctima no figura en los archivos de menores denunciados como perdidos. Ausencia de señas particulares y lesiones de vieja data. Ausencia de semen y líquido seminal. Presencia de vello público masculino localizado en zona anal. Desgarro.
Lo que vamos a hacer a continuación es hacer una serie de múltiples opciones, vinculando un poco lo que estuvimos viendo recién, relacionado a los métodos de ataque, al modus operandi, a la firma, a cuestiones puntuales en relación a este caso. Vayan los que tomaron apuntes relacionados a lo que es la parafilia, los criterios de elección, las precauciones que puedan tener, lo pueden ir revisando, porque ahora la idea es darles a ustedes la ejercitación para que vayamos viendo cuánto pudieron interpretar de lo teórico y lo práctico que estamos viendo a continuación. ¿Te parece, Laura, que empecemos con la primera opción? Yo creo que podría llegar a ser, a ver, sí, sí. Dejemos a los amigos brasileños que tienen que copiar encima. Bueno, 5 minutitos más, sí, sí. Bueno, a gente do Brasil que precisa hacer una copia, tem. Bueno, Laura, mientras tanto yo te voy preguntando, porque es como que fue muy repetitivo la pregunta, si puede haber mujeres pederastas. Por supuesto. Ahí tenés el ejemplo de la pareja de Jeffrey Epstein y han habido muchas mujeres. Es más, a mí hace unos años me consultaron por un video de un hombre con dos mujeres adultas y una nenita. ¿Se entiende? O sea, hay mujeres que lo hacen. ¿Lo hacen sola o lo hacen siempre con el hombre? No sabría decirte porque no he visto no sé de todo el material, pero sí de gente que hace la investigación, sí es el 5% más o menos, no es mucho. Pero digamos de lo que hay pululando, el material que hay pululando, ¿no? Ajá. Y el material, por supuesto, digamos, o las denuncias que existen. Hay un 5% aproximado. Del material no sabemos mucho porque, como te dije, lo que uno ve en internet, están cubiertas las identidades, las fotos, pero sí se pueden ver los genitales, la edad de los genitales. Es más, yo colaboré en una causa, trabajé en una causa donde se tuvo que llamar a una ginecóloga de policía para que ella pueda decir la edad aproximada de las víctimas, porque estaban en el límite, ¿sí? No sabían y querían realmente estar seguros si estaba accediendo a menores de edad o a mayores. Y lamentablemente el análisis, la evaluación que hizo era que eran menores. Y por lo general, yo te preguntaba, ¿puede ser que ellas actúen con un hombre o hay casos que solamente sean de maneras individuales? Puede ser de cualquier manera. Yo, digamos, los casos de los que tengo conocimiento, los que he escuchado que han trabajado otras personas, es que la mayoría son mujeres que, bueno, aparte de entregar menores a sus hijos o a algún menor, lo que hacen también a veces, muy pocas veces participan o pueden también ellas abusar menores solos, ¿sí? O sea, ellas solas. Perfecto. Sí, uno recién decía, Laura, una de las series de Netflix de Jeffrey Epstein, que es Asquerosamente Rico, que lo pueden después buscar, habla un poco de lo que es el círculo de pedofilia, en el cual un multimillonario muy vinculado a la parte política y de grandes empresarios, junto con su mujer, abusaban de niñas menores de edad y bueno, tenían todo un círculo de trabajo de cómo las manipulaban y cómo ella iba reclutando. Fede, mira, acá me está hablando una amiga forense que está en el chat y me está diciendo que hay gente publicando fotos en las redes, ¿entendés? O sea, y que realmente si lo están haciendo hay que sacarlos del chat y bueno, no sé, yo los voy a bloquear. Y te sugiero que hagas más o menos lo mismo con el registro, porque si uno está entregando una información gratuita para ayudar, para servir, y estás pidiendo como mínimo eso, un respeto uno merece, ¿no? Exactamente. Sí, sí. Bueno, si te parece, Laura, podemos empezar con la primera. ¿Cómo no? Fíjense que ahí tienen la primera opción que está vinculada a, bueno, si querés explicar vos cuál serían las alternativas, Laura. Ahí nosotros estamos hablando del método de ataque y las tres opciones que tenemos en relación al caso y la teoría. ¿A dónde tendría que pasar yo ahora?
Acá. Sí, anda Pulse. Fíjate ahí en Pulse y ahí vas a ir viendo. Ajá. Está, bueno, el método de ataque. ¿Tengo que responder? Sí, esperemos un ratito porque hay algunos que están revisando sus apuntes y están votando luego de hacer una pequeña revisión, que me parece que, que es muy válido. Ahí vemos Sí, cómo se sigue votando sí, y, sí. y ahí más o menos ya quedó, fíjate, un 69% de la fuerza orientada al control. Sí, yo quisiera aclarar que sumisión química quiere decir cuando uno le da a la víctima algún químico, no sé, algunos le dicen burundanga, puede ser, no sé, algo que las duerma, que los dope, entonces la otra persona no puede defenderse, está inerte. Una sumisión química es, por ejemplo, el ejemplo que di al principio del anestesista, ¿sí? La anestesia previa de Brouardel es cuando uno golpea a la víctima, la atonta, entonces la víctima también queda inerte, queda indefensa o con, digamos, las facultades o los sentidos o la capacidad de defensa baja, en muchísimo menos o incluso inconsciente. ¿Mm? Entonces, fíjense si es eso lo que pasó en ese ataque. Digamos, no nos vamos a ir por las ramas, nosotros lo que tenemos es evidencia, que es esa foto que tenemos que analizar. Y los datos que tenemos. Ahí estaría ya terminada la votación, Laura, para que vos hagas una devolución. Si están aprobados o no están aprobados. Yo lo que tengo primero es método de ataque, ¿no? Eso es Sí, lo único que por ahora están haciendo. sí, sí. Bueno, el método de ataque sería la fuerza orientada al control. Fíjense que lo que nosotros tenemos es una víctima que trata de salir y el otro que trata de apretar para sí mismo, hacia sí mismo, para poder accederla. Por eso uno tiene los estigmas unguiales, es decir, las uñas clavadas en el abdomen de la víctima. ¿Por qué? Porque hay una fuerza contraria, es esto. ¿Se me ve en la cámara? Sí, se ve perfecto. Bueno, es esto. Yo tengo un cuerpo que quiere salir y una mano que lo está obligando a quedarse. Entonces, por eso, ¿sí? Esta es la mano del autor del hecho, este es el abdomen de la víctima que quiere salir y por eso las uñas se clavan. Entonces, yo no tengo una sumisión química ahí, porque no tendría la fuerza como para que las uñas se claven. Si es que la víctima está baja, digamos, en todo lo que tiene que ver sus facultades, digamos, psicológicas, o sea, la voluntad, el pensamiento, la atención, o sea, en menos por una sumisión química. Tampoco tengo el engaño, porque no me consta. Yo lo que tengo es una foto. Es una prueba documental, que es una fotografía, que por el momento es lo único que tenemos, más los dichos, y lo único que nosotros tenemos acá es probada una fuerza orientada al control. Para el ataque, ¿eh? Ya está. Perfecto. Listo, ahora vamos a pasar a la segunda, en relación al modus operandi. Ajá. Léela tranquilo, no se apresuren a responder. Sí, ¿Sí? perfecto. Acá quiero hacer una aclaración. Ojo, recuerden que el modus operandi es el método necesario para la comisión del delito. ¿Yo qué necesité para acceder analmente a una víctima? ¿Hacer qué? ¿Pararla con qué? Las lesiones son aquellas necesarias que me hacen controlar a la víctima para poder accederla analmente. Entonces, yo lo que tengo ahí son las lesiones que hemos visto en la foto. Esas son las únicas que podemos probar en un expediente. Ahí vemos cómo está avanzando la votación y medio ahí que ya quedó en las lesiones del modus operandi. La número uno son las estigmas unguiales. Seguramente hay Exacto. muchos preguntando qué son las estigmas unguiales. ¿Te estás preguntando eso? No, ahora está bloqueado el chat para que se concentren en Sí, las sí. respuestas, pero me imagino yo, conociéndolos, que varios deben estar preguntándose eso. Estigma unguial quiere decir las improntas. ¿Vieron que se dice impronta dactilar a esto? Cuando yo dejo mi impronta dactilar acá, y después viene alguien con un plumerillo y un polvo revelador y lo revela, estoy dejando mi impronta dactilar ahí.
El estigma unguial es más o menos lo mismo, es la impronta de las uñas sobre el cuerpo. O puede ser, no sé, sí, sobre el cuerpo, en este caso es claro, es el cadáver. Eso es un estigma unguial, uña. Perfecto. Bueno, ahí tenemos los resultados. No sé qué opinas, Laura, respecto a esos resultados. Perfecto, perfecto. Herida de arma blanca no tenemos, no nos consta. No nos consta. Imagínate, después vamos a hacer un ejercicio con respecto a la firma, ¿sí? Si yo tuviese lesiones de arma blanca, imaginen, volvamos mentalmente a la foto, ¿sí? ¿Recuerdan esos estigmas unguiales? Esa multiplicidad de estigmas unguiales. Si esa multiplicidad de estigmas unguiales fuesen heridas de arma blanca, cortantes, o sea, superficiales, o punzocortantes, ¿sí? Bastante más importantes, digamos, yo ahí no tendría lesiones del modus operandi, tendría lesiones de la firma, porque son lesiones innecesarias para la comisión del delito. Tienen un contenido expresivo, esa multiplicidad de lesiones, porque ya no son para controlar a la víctima con esa cantidad, son para lesionarla por una cuestión emocional, ¿sí? ¿Quedó claro? Sí, quedó claro. Bueno. Ok, vamos al tercero entonces, ahora. En relación a la firma. Lesiones de la firma, a ver, sí. Hermoso. Perdón, creo que algo no quedó claro porque yo lo que veo es algo tremendo que hablan de degüello. Disculpen. Degüello no hemos nombrado la palabra degüello. No sé si alguien sabe lo que es un degüello. Un degüello es esto, cortar de acá para acá, ¿sí? Degollar. Acá no hemos hablado de degüello. Acá se nombró otro mecanismo de muerte. El degüello está ausente, hay ausencia. Lo que hay es una asfixia mecánica, ¿sí? Bueno, ahí terminaron de votar, pareciera, Laura. En un 77% tenemos adelante la asfixia. La asfixia. Sí, la asfixia es correcta. La asfixia es correcta. Perfecto. Ahora esta es la que más me interesaría ver. Ah, acá tiene para entretenerse. No sé si querés hacer alguna consideración de la coprofilia, que probablemente algunos ya... Excitarse con las heces, ¿sí? Con materia fecal. Bueno, ahí está claro. A ver, pedofilia sí, es correcta. Pederastia también. Si es pederasta, es pedófilo. Recuerden, y si es pedófilo, no siempre es pederasta. Coprofilia es correcta, porque lo que se encontró es materia fecal en la espalda del menor y que esa materia fecal, digamos, suele tener un contenido emocional y sexual, digamos, cierra una fantasía cumplida, en este caso relacionada a una víctima sexual. Digo, nadie se va a poner a defecar sobre una persona que acaba de violar, ¿no?
si no tiene un contenido sexual, una connotación sexual ahí. El fetichismo nos consta porque no sabemos si hay heridas post-mortem, no hemos hablado de heridas post-mortem, por eso yo hablé de no hay lesiones post-mortem, no nos consta tampoco el acceso carnal post-mortem. Lo que tenemos por ahora es pedofilia, pederastia, coprofilia. Zoofilia no es absurdo, no es un animal. Buenísimo, ahí están los resultados. A ver, que levante la mano quién viene acertando todas las opciones. Bueno, ahora vamos a lo que sigue, los criterios de elección. Ajá. Este es bastante difícil, ¿eh? Ahí en el chat muchas personas están diciendo yo, como que están acertando cada Bueno, una de ellas. me alegro mucho. Te hago una consulta, ¿puede ser que sea más de uno de los criterios de elección o es uno solo? No, acá es uno solo. Para mí es uno solo. No hay mucho. Podría ser el otro, pero es un 20% de posibilidades. Para mí la mayor posibilidad es otro. O sea, hay uno que para mí es 80%. El otro puede ser el 20%. Bueno, ahí vamos a ver los resultados. Ya terminaron de votar. No sé qué opinás. En realidad, vulnerabilidad podría ser si el menor es un niño de la calle, pero acá estamos ante una víctima bien alimentada, sin cuestiones de desnutrición propias de los niños de la calle, ¿sí? Hay cualquier médico legista que esté acá o cualquier médico que atienda, no sé, a niños de la calle, te puede dar fe de que esos niños, digamos, tienen un peso que no es el normal. Y acá lo que nosotros tenemos en la mesa de Morgani era un niño bien alimentado. Es probable que no sea un niño de la calle. Con respecto al no reclamo del cuerpo, ese niño, a ver, estaba bien alimentado porque, bueno, probablemente vivía con alguien. Y el hecho de que nadie lo reclame aumenta las posibilidades de que aquellas personas o aquella persona que perpetró el hecho, el agresor, sea un familiar. Porque por eso yo les hice anotar todo lo que es la escala de Knight. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una víctima en esa temperatura ambiental que va a retardar el periodo de putrefacción, y cuando se encuentra la víctima tiene la mancha verde abdominal, o sea que pasaron mucho más días de lo que tendría que pasar normalmente, ¿sí? O sea, ha retardado el proceso de putrefacción y el cronotanato diagnóstico, la data de muerte es mucho más larga. Y oportunidad podría llegar a ser también, podría llegar a ser. Pero el niño tendría que haber sido reclamado en alguna morgue, estaría en Missing Children, por ejemplo, porque ya han pasado muchos días, ¿sí? Han pasado muchos días, quizás más de 10 días, y ningún familiar reclamó. Si hubiese sido un niño bien alimentado que iba por la calle y desaparece a esa edad, un padre estaría desesperado, una madre, una abuela o cualquiera que tenga a su cargo la guarda. Es interesante porque básicamente este criterio de la elección, lo que hace el perfil, bueno, yo voy a hacer una interpretación desde el punto de vista de la investigación criminal como responsable de la investigación del Ministerio Público. Una conclusión relacionada a esta puede ayudar justamente a direccionar la investigación. Y por ahí decir vulnerabilidad, uno puede pensar que en la mayoría de los casos un menor va a ser vulnerable, aunque sea emocionalmente. Claro. Pero el punto de vista acá más concreto es si realmente es el criterio de elección o sea,
que se destaca en relación a los demás. Y acá vos estás refiriendo que en base a que no fue reclamado del cuerpo y que tenía un buen estado de nutrición, lo que tendría que ser vinculante acá sería la relación que puede llegar a tener entre la víctima y el victimario. Claro, o sea, el autor elige, por eso es el criterio de elección del autor del hecho sobre la víctima, porque hay una relación previa con la víctima, ya sea de conocido, de amigo, de algo, ¿sí? En este caso, para mí, tendría que haber un familiar muy cercano, tiene que ser un familiar muy cercano. Una víctima vulnerable también puede ser un anciano, una mujer que trabaja, que ejerce la prostitución, son víctimas vulnerables, ¿sí? Los niños de la calle son víctimas vulnerables. Las personas que tienen algún tipo de discapacidad son víctimas vulnerables. Interesantísimo. Sobre todo para direccionar una investigación, que lamentablemente no se hace en todos los casos de este tipo de perfilación. Vamos a la sexta consigna, que son el tema de las precauciones. Ah, sí, sí, sí. Ese está difícil, ¿eh? Yo tengo acá dos que son correctas, ¿eh? Dos que son correctas. Bueno, vale la pena aclarar que en la anterior no es que Laura decía que había una sola correcta, sino que había una que tenía preeminencia sobre las otras, ¿sí? Esa es la idea también del estudio. Pues tenemos pocos datos nosotros, pero los que tenemos nos sirven. Son útiles. Como para sacar algunas cosas concretas. Sí, no sé si querés explayarte un poquito más en las precauciones de desnudez, ¿a qué se refiere? Precauciones de que la víctima apareció desnuda. Ajá. A ver que me digan si eso es una precaución del autor de un hecho. Me sonó una música. Sí, pasando el teléfono, no sé. Ahí está. Pensé que lo tenía en silencio. Bueno, ahí tenemos entonces los resultados. Ajá. Uso de preservativos correcto. Digamos, tenemos un bello público del autor del hecho, ¿no? El ocultamiento del cadáver no estaba oculto, estaba a la vista en un baldío. O sea que tampoco es mucha precaución. Si yo lo tengo enterrado, si yo lo tengo, no sé, en un lugar realmente, no sé, muy, muy lejos de cualquier barrio, rico, pobre, lo que sea, eso es una precaución. La desnudez es una precaución en este caso y no tiene un sentido, por decirlo, sexual. Vieron que a veces cuando uno analiza un homicidio, nosotros lo que tenemos son distintas formas de analizar la posición final de un cadáver, como el autor del hecho lo entrega al cadáver para que sea descubierto o no. En este caso nosotros tenemos un menor desnudo con un ataque sexual expuesto. El menor está expuesto, desnudo, pero en este caso, y por la cercanía con el lugar, ¿sí? Con un lugar habitable, es que es muy probable que esa desnudez carezca de un sentido sexual. ¿Por qué? Porque esas ropas lo que deben tener es algún tipo de fluido, líquido, polvo, que juntos en combinación lo hacen particulares de algún lugar. Por ejemplo, una panadería, no sé, un taller de autos, ¿sí? Es decir, se le saca todo eso para evitar cualquier tipo de fluido, como digo, material o lo que sea, o fibra, que haya arrastrado la ropa del menor y que conduzca hacia un lugar en particular, probablemente cercano a ese lugar de abandono del cadáver. Perfecto. O sea que acá la desnudez no es una firma, sino es un modus operandi. ¿Y cuál sería la correcta en este caso? Para mí la desnudez y el uso preservativo. Serían como esos dos puntos.
Claro, para mí las dos son correctas. Genial. Bueno, aprovecho entonces para preguntarte, Laura, después de haber visto estos puntos de estudios, ¿es como si fuera una estructura de un informe de perfilación Son, del agresor? O son puntos separados? Porque yo creo que cada uno de de estas conclusiones que uno puede ir sacando pueden ser significativas para orientar una investigación criminal. claro, sí, igual es poco el material que tenemos ahí, era una masterclass para que la gente pueda entender bien cómo se trabaja en lo que es la perfilación criminal, que, a ver, eh, ¿cómo decirlo? Cuando nosotros hablamos de perfilación criminal, no estamos hablando de contraperfiles criminales, que es que yo les muestre la foto de Jeffrey Dahmer y les diga qué es lo que hacía y lo que no hacía. Y decir, ah, era organizado o desorganizado, no. Estas son cuestiones técnicas, ¿sí? Entonces, mi interés, mi objetivo acá es que entiendan que la perfilación es una técnica, no es una ciencia, es una técnica y que como tal tiene métodos y procedimientos y tiene cuestiones a ser analizadas y que no es algo fácil de digerir. O sea, acá tenemos una foto, entre comillas, tuvimos dos fotos que entre comillas son digeribles. O sea, son, digamos, en un ámbito académico online como el que tenemos, son pasables, ¿sí? Pero el material que nosotros trabajamos es mucho más fuerte. Exactamente. Antes de hacerte algunas consultas relacionadas ya como para finalizar, yo quería, bueno, primero comentarles a los asistentes que, como le habíamos dicho inicialmente, tienen la posibilidad de obtener la certificación gratuita. Aquellos que tengan la masterclass paga, el diploma certificado abonado de Marcel Escarafía vinculado a lo que es la psicópata adaptado. Para ello van a tener que llenar ese formulario que lo acabo de dejar en los mensajes. Aquellos que simplemente quieran adquirir esta certificación van a hacer clic en el banner que les dejo aquí. El costo es de $10 convertible a moneda local, ¿sí? Y como decía recién, aquellos que abonen esta certificación van a recibir la grabación de esta clase editada en las fotografías para que tengan en cuenta, ¿sí? Y bueno, y ahora Laura nos va a comentar algo a continuación, pero yo quería consultarte lo siguiente. En relación a vos que conoces más el ámbito de este tipo de estudio en Latinoamérica, ¿en cuáles son los países que más se utilizan la perfilación en investigaciones criminales puntuales para direccionar investigaciones? A mí los trabajos que me, o sea, he conocido gente de algunos países, no muchos, pero los que a mí me han gustado cómo trabajan son los colombianos. Y en particular, vos sabés que yo tengo dos amigos que son colegas y también amigos a los que realmente aprecio, que son Luis Forero y el queridísimo Edwin Olaya. Exactamente. Para mí, la formación que he visto de los colombianos, no solo en ellos, sino en otros, me ha parecido bastante buena. Me ha parecido, me ha gustado. Me ha gustado Sí, mucho. ellos tienen la unidad de comportamiento criminal ya de hace un tiempo y han tenido casuística con homicidios seriales, Sí, sí, sí. por lo que he visto, e incluso ahí hablando con algunos de los que vos has nombrado, que han incluso defendido su trabajo en juicios orales, que realmente es interesante de lo que es la perfilación. Uh-huh. Y bueno, y ahí con Laura queremos comentarles de que estamos trabajando de manera conjunta en el lanzamiento de un curso en línea que va a ser a mediados del mes que viene, de agosto, y que va a estar vinculado a lo que es la formación, lo que es el análisis de conducta. Yo no sé si, Laura, querés explicar rápidamente lo que van a aprender los asistentes que forman parte de esa cursada. Bueno, sería básicamente el análisis de la conducta orientado a la técnica, o sea, es análisis de la conducta aplicado a la técnica de perfilación criminal, ¿sí? Son cuestiones, digamos, eh, introductorias o básicas, porque por el momento yo quiero ver que tal vez no les puedo dar, o sea, cosas avanzadas y tampoco se puede mostrar online nada avanzado por el momento. O sea, tendríamos que ver cómo son los recursos. Lo que sí, nosotros lo que estamos apuntando con Fede es a que se pueda confeccionar algo básico, pero bueno, ¿sí? Que sea indiscutible con el material. Por eso es necesario tener ciertos conocimientos
básicos, por lo menos, de lo que es informática, de lo que es medicina legal, de cómo es una autopsia, etcétera, ¿sí? O sea, de cuestiones básicas de la criminología, por supuesto, porque la técnica de perfilación criminal es criminología forense. Y que, bueno, es con bibliografía que va a ser mayormente de libre distribución en Internet, para que tengan un buen acceso y, por supuesto, mucha ejercitación, porque va a ser, cada clase va a tener, digamos, en lo posible, una especie de bootcamp que sería la práctica, la ejercitación. Porque, como le contaba a Fede y les contaba a la gente que nos vio en el vivo hoy, mi interés es que no sean perfiladores, sino que sean los mejores. Y yo le decía a él que a mí me gustaría, mi sueño es un día estar en primera fila en un congreso y ver a mis alumnos siendo aplaudidos y yo poder aplaudirlos de pie. Porque si yo les vendo humo, como sé que hay gente que lo hace, yo no lo juzgo. Mi interés es que la gente aprenda, entienda y sean los mejores. ¿Por qué? Porque hay cosas que tienen que parar. Y si uno no hace bien las cosas, es inaceptable seguir en una rueda de la nada, ¿se entiende? O sea, la idea acá es que puedan hacer las cosas bien y conseguir justicia para todas las víctimas. Exactamente. Uno de los puntos para que tengan en claro es que este curso, si bien va a ser abierto, se van a tener que postular para participar y va a haber una elección de aquellos que tengan las condiciones para poder participar. Nosotros todavía no tenemos armado el programa, si bien ya está el programa, no está para mostrárselo, pero aquellos que quieran recibirlo, ¿sí?, al programa de manera exclusiva a su correo, ¿sí?, van a hacer clic acá y van a dejar su mail para que después nosotros, cuando tengamos confeccionado todos los ítems, cuando empieza, la duración y todo lo demás, va a durar 2 meses, eso es lo único que sabemos, y que se va a dictar en vivo con 2 clases semanales completamente grabadas en vivo, con toda la información en la plataforma educativa. Así que si hacen clic ahí, van a ir a un formulario donde dejan su correo y después la semana que viene nos vamos a comunicar con ustedes para aquellos que quieran tener esta información. Es algo medio exclusivo porque es la primera vez que Laura Quiñones Urquiza va a dar una formación de este tipo en línea. Yo creo que hace ya varios años que te vienen pidiendo muchos alumnos en hacer esto. Incluso has tenido oferta de Europa, de Estados Unidos, de México, de Guatemala. Sí, te han ofrecido, me imagino que te han ofrecido desde muchos países y de muchas instituciones públicas. Se los dejo acá por las dudas. Había visto que habían dicho que no les funcionaba ahí, pueden hacer clic ahí. Y bueno, gracias por aceptar trabajar con nosotros desde Reconstrucción Forense Especializada de la Universidad Harman de México. Va a ser un proyecto que creo que va a dar mucho que hablar porque faltan formaciones de calidad sobre esta temática, con gente con mucha experiencia, que haya escrito, que haya investigado y que se siga formando todos los días. Así que, que tenga este nivel de seguimiento que vos te caracterizás por dar en las clases. Gracias, sí. Gracias. Así que estamos muy contentos por ello. Y bueno, no sé si tienen alguna duda puntual y ya estamos como despidiéndonos, lo vamos a dejar ahí abierto. Estamos muy atentos a sus comentarios. Sí, yo lo que quiero comentar la gente que se quiere postular para el curso es que yo tengo un nivel de exigencia bastante jorobado, entonces van a tener que dedicar un buen tiempo a hacer las tareas, las ejercitaciones, trabajos de campo, va a haber trabajo de campo, pero bueno, les va a gustar, espero contagiarles esa pasión y el gusto por hacer esto. Buenísimo. La verdad que más de uno va a querer decir que fue formado por Laura Quiñones Urquiza, así que va a estar bien interesante. Bueno, chicos, muchísimas gracias por estar del otro lado, por seguir apostando a la formación y a su crecimiento profesional. Estamos contentos por la convocatoria, más de 3.000 personas conectadas en vivo en la clase. Está claro que es un tema que interesa. Y nuevamente agradecerte, Laura, tu predisposición, tu buena onda y tu aporte constante sin guardarte absolutamente nada. Gracias a ustedes por acompañarnos. Sé que es un tema bastante difícil.
no a todo el mundo le interesa, pero bueno, agradezco a la gente que ha tenido la valentía de quedarse, el estómago, no juzgo a los que no han podido, porque por favor, cada uno llega hasta donde puede, ¿no? Pero a todos, al resto, les agradezco la compañía y que bueno, espero que les sirva para trabajar, para entender, y si hay alguna persona infiltrada, que entienda que estamos con seres humanos, ¿sí? No son actores porno, son niños, y se los puede arruinar de por vida. Exactamente, que lo tengan en claro y que sepan que lo que tienen es una enfermedad y que, bueno, que no lo tomen como algo normal y que dejen de luchar para que nosotros lo veamos igual. Exacto. Bueno, adiós a todos y muchas gracias. Les voy a dejar al final la posibilidad de que puedan acceder al certificado y será hasta la próxima. Chao, Laura, nos vemos. Chao, Adiós. gracias. Nos vemos. Gracias a todos.